Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre por la oportunidad que tú nos das de estar aquí y de adorarte y de bendecirte, Señor, de exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por este día, porque al ir concluyendo, Señor, este Shabbat y esta semana, tú nos has dado la bendición de contar con tu bendición, con tu provisión, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora que nos aprestamos a estudiar tu palabra, podamos recibir, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ella, para que de esta manera, Señor, podamos recibir esa palabra que nos hará sabios y victoriosos en cada una de las circunstancias que afrontemos a través del tiempo, Señor, que transcurrimos sobre esta tierra, y que nuestro único propósito es darte a ti la gloria, la honra y el honor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre por lo bueno que tú eres. Y ahora, Señor, nos aprestamos a estudiar tu palabra. Ahora diga conmigo: esta es la palabra profética más segura, porque escrito está: tus palabras son espíritu y son vida. Yo las recibo en mi corazón y las pongo por obra, para que tanto mi vida como lo que está a mi alrededor cambie para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pueden sentarse. Tal vez, Luisito, si me quita un poco de eco aquí adentro a mí. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poco, y quiero decirles que he recortado el estudio lo más que he podido, y en las próximas 2 o 3 semanas ya terminaremos con la parte de Génesis para tocar, y eso va a ser mucho más corto, un par de textos que hablan Pablo y Juan, para así cerrar el estudio y llegar a una conclusión, y que de ahí en adelante pues usted se la juegue como un vaquero en cada momento de su vida y en las decisiones que tenga que hacer. La semana pasada, o estas últimas semanas, hemos venido hablando mucho acerca del concepto que la Biblia nos enseña en cuanto a Adán y Eva, y en lo que tiene que ver con las circunstancias que ellos vivieron en lo que llamamos el primer pecado que ellos cometieron. Dentro de lo mucho que hemos hablado, hemos tratado de ir analizando cada una de las palabras, o una gran parte de las palabras que conforman esta historia, y en las últimas semanas nos hemos centrado mucho en lo que tiene que ver con lo que la Biblia describe como la desnudez. En otras palabras, Adán y Eva, o Adán y Javá, dice la Biblia que ellos, después de que pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Ok? Ahora, dijimos dentro de lo que estudiamos que en la descripción que la Biblia nos da en el capítulo 2 y el versículo 25 del libro de Génesis, dijimos que la palabra de Dios, la Biblia, usa una serie de palabras, lo que se llama un juego de palabras, que son muy parecidas, como cuando
no sé cuántos jugaban cuando pequeños, los trabalenguas, ¿verdad? La idea del trabalengua es decir palabras muy parecidas, a ver quién lo puede decir más rápido, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando uno bueno, a ver, diga en un plato de trigo 3 tristes tigres trigo comieron, ¿verdad? Y se decía lo más rápido posible, y el que lo dijera más rápido sin equivocarse era el que ganaba, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, digamos que se usa algo parecido. Y una de las cosas que vimos la semana pasada en cuanto a la desnudez, cuando Dios llamó al hombre y la mujer y Adán le dijo, bueno, oímos tu voz y nos escondimos porque teníamos miedo, porque estábamos desnudos. Nuestra versión usa el verbo pasado, ¿verdad? Estábamos. La semana pasada hablamos que en el original griego, y ahí tienen parte del texto, dice que no dice que estábamos desnudos, sino que lo habla en tiempo presente. O sea que cuando ellos le respondieron a Dios, le dijeron, Señor, nos escondimos, oímos tu voz y nos escondimos porque estamos desnudos. Ahora, yo no sé cuántos hicieron la tarea, pero la tarea era leer todo el pasaje anterior. Y usted se dará cuenta que cuando Adán y Eva hablan con Dios, ya ellos se habían tejido, dice la Biblia, o habían cosido delantales de higuera. O sea que técnicamente ellos no estaban desnudos. Técnicamente ellos ya se habían cubierto. Y hablamos de los problemas de la traducción y etcétera, etcétera. No me quiero meter mucho por ahí para no tomar mucho tiempo. Pero lo que sí me interesa, porque creo que hoy vamos a hablar un poquito también de eso, y vimos esta filmina, es enfatizar que el problema que Adán y Eva, Adán y Javá tenían, no era un problema de ropa, era algo mucho más profundo, que a no ser de que usted analice el texto y analice la palabra, como nosotros la hemos venido analizando, si usted la lee en su versión español o inglés, usted no va a encontrar todo esto que yo le he estado enseñando, porque para eso usted tiene que ir al original hebreo. Y tiene que ir y analizar cada una de las palabras, ¿ok? Entonces, lo que a mí me llama la atención, y recuerdo que en una de las lecciones hablamos que el pecado de Adán y Eva no tenía que ver absolutamente nada con lo sexual, ¿ok? No tenía nada que ver con eso, sino que era una cuestión de orgullo, ¿ok? Era una cuestión en la que Adán no quería y Eva no querían reconocer que habían fallado delante de Dios por una simple razón. Y me acuerdo de algo que Sonia siempre me ha dicho. Cuando Sonia y yo hemos tratado algún problema con alguna persona en consejería o lo que sea, Sonia siempre me dice, Yuveni, el problema es que hasta que usted no entienda o la persona entienda que está equivocada, que está mal, nunca va a tener deseos ni necesidad de cambiar. ¿Para qué cambiar algo que está bien? Sería ilógico, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, mientras uno no llegue a la conclusión de que hay una necesidad, yo tengo que cambiar en algo, cualquier área que sea, hasta que yo no lo vea,
hasta que yo no lo vea, siempre yo voy a creer que yo estoy bien y que los demás están mal. Sencillamente así, eso es lo que sucede. Este fue el caso de Adán y Eva. O sea, ellos no consideraron que comer del fruto del árbol del bien y del mal necesariamente fuera un problema grave. No, porque ellos dijeron, bueno, de hecho, y esto lo hemos comentado, de hecho, Dios me había dicho, estoy poniendo palabras que no, la Biblia no dice, tratando de pensar como Adán, ¿verdad? De hecho, Dios me había dicho que el día que comiera moriría, pero yo no morí. Entonces, tal vez el asunto no es tan malo como muchas veces lo queremos presentar. ¿Sí? Posiblemente pudo pensar Adán y Eva. Yo saco esta conclusión por lo que el texto dice. O sea, por lo que el texto no nos dice. Porque el texto en ningún momento nos dice que Adán y Eva, Adán y Jabá, sintieron la necesidad de arrepentirse. Y si usted no siente la necesidad de arrepentirse, es porque usted, por lo menos usted cree que está bien, o yo creo que estoy bien. ¿No es cierto? O sea, si yo no he pecado, ¿por qué tengo que venir a pedirle perdón a Dios si yo no he pecado? ¿Verdad? Entonces, este es el problema, ¿ok? Todo lo que se oculta detrás del simple texto en blanco y negro que se nos presenta para poder nosotros entender la historia y para poder sacar un beneficio para nosotros en la actualidad. Y no necesariamente que la historia de Adán y Eva sea una historia de escuelita dominical que nada tiene que ver con nosotros. Ni conocemos el árbol de la ciencia del bien y el mal, ni tenemos oportunidad de llegar a él. O sea, no se relaciona con nosotros. ¿Para qué estudiarla? Podríamos pensar. Pero cuando analizamos toda la historia en sus detalles, nos damos cuenta que es un problema del ser humano. Generalmente nosotros, primero que nada, no nos gusta reconocer que estamos mal. Ese es el primer gran problema. Y segundo, como no reconocemos o nos cuesta reconocer que estamos mal, entonces no sentimos la necesidad de cambiar o de pedir perdón o de venir delante de Dios o de cambiar nuestra actitud o de caminar, de vivir de una manera diferente, porque no encontramos esa necesidad. Esto a grandes rasgos es la grave situación que se encuentra detrás del problema o detrás del pecado de Adán y Eva o Adán y Jabá, como dice la Biblia. Como les dije, corté toneladas de información, si no nos daría 2 años aquí estudiando. Y yo veo que algunos dicen, otra vez Adán y Eva, otra vez Génesis capítulo 2, ¿verdad? Se ha hecho un poco largo. Entonces la voy a cortar tratando de sacar lo más relevante y vamos a tratar de culminar la enseñanza, aprender la moraleja, ir a los escritos de Pablo y de Juan y ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, con respecto a la autoridad y la cobertura espiritual que empieza en el hogar. ¿Ok? Eso es básicamente haciendo un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Ahora, vamos a ver si me ubico aquí para entrar en materia nueva. Ok. Alguien que me lea Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Hermana Seiris, ¿esta agua es mía? Ok, gracias. El que lo tenga, levante la mano. Génesis capítulo 2, versículo 25. Anita. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ok. Primeramente, lo hemos leído, por no decir cientos de veces, muchas veces, ¿verdad? Para no exagerar.
¿Ok? Dice, la versión de Anita es una versión un poco más moderna y dice, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, o sea, en ese entonces, en ese momento de la historia, dice, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y hemos hablado mucho en cuanto a esto, no vamos a detenernos mucho ahí. Ahora, lo que sí vamos a detenernos es a ver un poquito lo que significa la palabra desnudo y lo que significa la palabra vergüenza en esta tarde. ¿Ok? Ahora usted dirá, pues desnudo significa desnudo, que no tenía ropa, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco más allá. Ya lo hemos visto, pero en nuestro texto, en la Torá, la palabra desnudo aparece así, y es la palabra arumín, ¿ok? Arumín. Ahora, la palabra vergüenza es esta palabra que está ahí, yitboshashu, ¿ok? Ahora, vea qué interesante. Esta palabra, yitboshashu, es compuesta o es traducida del verbo Bush, y no es el presidente Bush, ¿verdad? Del verbo Bush, ¿ok? Con el sufijo hu, ¿ok? Al final, ¿ok? Ahora, la frase completa en hebreo lee así, para que usted la vaya reconociendo, ¿ok? Y dice, Arumín veló yitboshashu, estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿ok? Ahora, el verbo bush, que lo vimos anteriormente, que dijimos que se compone esta palabra, el verbo bush no tiene nada que ver con sexo, ¿ok? En otras palabras, no es que ellos se vieron desnudos y dijeron, uy, qué vergüenza. No, lo leímos anteriormente en la versión que leyó Anita, un lenguaje más moderno, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿ok? Entonces, el verbo bush tiene que ver especialmente en el libro de los profetas y en el libro de los salmos con un juramento o garantía que falla. Esto es básicamente lo que quiere decir. Un juramento o garantía que falla. Ahora usted dice, ¿y qué tiene que ver con Génesis 2:25? Hay que ir atando cabos, ¿ok? Ahora, primeramente, como en términos generales significa un juramento o garantía que falla, el verbo bush en los salmos y en los profetas se utiliza para describir humillación, pérdida de estatus, expuesto al ridículo, y muchas veces está asociado a la catástrofe que ocurre cuando uno le da la espalda a Dios. Entonces, vemos que la Torá escoge un verbo o una palabra no a la casualidad, sino que nos enfoca directamente. O sea, lo que el Génesis 2:25 dice, Arumí veló yitboshashu, dice, y ellos estaban desnudos y no sentían humillación, no se sentían ridículos, ¿ok? No se sentían desasociados del ligado de Dios, porque todavía no habían pecado y todavía había la comunión directa entre Dios y ellos. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es importante, porque luego vemos, como hemos venido estudiando, que después del pecado cambia completamente la situación.
En otras palabras, el verbo bush entra en acción directa y ellos se sienten humillados, sienten que han perdido su estatus, se sienten ridículos, no el uno al otro, porque era lo normal entre ellos. Se sentían desubicados cuando oyeron la voz de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, para mí es bien interesante cuando yo puedo encontrar y entender estas cosas, porque inmediatamente, muchas veces que nosotros somos confrontados por un error o somos confrontados por una situación cualquiera que sea, si nosotros no reconocemos verdaderamente que hemos fallado, si nosotros no reconocemos verdaderamente que estamos mal, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Generalmente, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Una actitud a la defensiva. Inmediatamente nos vamos a poner en guardia. Voy a defender mi territorio. ¿Por qué? Porque no quiero quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque no quiero perder mi estatus. ¿Por qué? Porque no quiero quedar en humillación. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar estas palabras y empiezo a relacionar toda la historia de Adán y Jabá, inmediatamente yo veo mi vida. Y yo recuerdo una vez que yo me senté con Sonia a hablar y estábamos hablando de algo y ella me dijo algo, yo no sé si era regañándome o que el Espíritu de Dios le inspiró o no sé, pero ella me dijo, Giovanni, siempre antes de la humillación, ¿qué viene, Sonia? La soberbia. En otras palabras, siempre cuando nosotros no admitimos que hemos errado, no admitimos que hemos ofendido, no admitimos que hemos, si es en cuanto al Señor, pecado delante de Él, siempre nos vamos a poner a la defensiva, porque no queremos que nos despojen de nuestro territorio. O sea, necesitamos defendernos, ¿ok? Necesitamos mostrarle a los demás que yo soy el que tengo la razón. ¿Ok? Ahora, lo hago de esa manera. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque no quiero reconocer. Entonces, Adán y Eva no se sentían atemorizados. ¿Cómo se dice? No se sentían intimidados. Ellos no se sentían acorralados porque estaban bien delante de Dios. Porque el asunto no es vergüenza entre Adán y Eva, Adán y Jabá. Ese no es el asunto. El asunto de la desnudez tiene que ver entre Dios y el hombre, el ser humano. Entre Dios y Jabá, entre Dios y Adán. ¿Ok? Entonces, cuando Dios les dice, lo llama inmediatamente, si usted puede verlo con los ojos que yo estoy viendo, usted puede ponerse los lentes que yo estoy analizando el texto, usted podrá dar cuenta, o por lo menos, así lo analizo yo, inmediatamente yo veo en las palabras de Adán una postura a la defensiva. Y cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste? Adán no dijo, ay sí Señor, pequé. No, la culpa es tuya, la mujer que tú me diste, yo no la pedí. O sea, la mujer que tú, es más, y la mujer que tú me diste, tú me dijiste que confiara en ella. Yo confié y vea lo que pasó. No es culpa mía, es culpa tuya y de ella. La mujer que dijo, la serpiente. La serpiente me engañó. O sea, se puso como víctima. A veces somos así. Oye, hermano, yo no sabía, Señor, yo no sabía. No, sí sabíamos lo que estábamos haciendo. Sí sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Sí sabíamos lo que íbamos. Lo que pasa es que nunca creímos que nos iban a coger con las manos en la masa. Y ahí es donde la situación cambia. Me doy a entender, pueden verlo como yo lo estoy viendo.
Pueden identificarse con lo que estoy viéndolo yo, ¿ok? Entonces, ellos perdieron su estatus y ahora van delante de Dios y van a quedar en ridículo. ¿Y qué cree usted que es? Estas son palabras mías, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Pero ¿quién cree usted que estaba que hasta que agarraba la panza de risa? La serpiente, ¿verdad? La serpiente es la que se sentía ganadora, porque ella no tenía problema. A ella ya la habían echado tiempo atrás de la presencia de Dios. Entonces, ella no tenía nada que perder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede y con lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poco más o un poquito más en los minutos que nos quedan, la realidad, un poco más la realidad de la desnudez. Leer la historia de Adán y Jabá desde la perspectiva bíblica nos enseña que el problema que el pecado de Adán y Jabá tuvieron, vuelvo y repito, no fue un simple problema de ropa, ¿ok? La palabra que la Biblia usa para astuta, cuando dice que la serpiente era astuta, la palabra que usa es Arum. Y la palabra para desnudo, déjeme ver, Arum, y la palabra para desnudo es Arom. Si ustedes ven, la única diferencia es una vocal, la U, que es cambiada por la O, ¿ok? Pictográficamente, esta palabra significa ver una persona y contemplar el caos. Y puse eso porque no hallaba qué poner. O sea, el caos completo. Ver una persona y contemplar el caos. Eso significa la palabra astuta. O sea, eso nos indica que muchas veces, si usted tiene discernimiento, cuando usted ve una persona, usted puede ver la condición en que se encuentra espiritual y emocionalmente esta persona. ¿Ok? Usted puede inmediatamente contemplar y saber en qué terreno esta persona está caminando. Entonces, tenemos que entender que el pecado proyecta en nosotros, ¿ok? Digámoslo así, el pecado proyecta en nosotros un desorden, ¿ok? Y cuando yo me quedé viendo mi escritorio, yo dije hoy que estaba revisando la nota y yo que me quedé viendo mi escritorio digo, ups, tengo que ordenarlo, porque yo soy muy desordenado en mi escritorio. A mí me gusta tener todos los libros ahí, ¿verdad? Entonces tengo pilas de libros así, ¿verdad? Pero realmente, cuando usted ve la vida de una persona, usted puede discernir, no juzgar, no estoy hablando de eso, pero usted puede discernir cuál es la realidad espiritual que esa persona vive. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque el pecado siempre en toda la Biblia, el pecado está asociado con el desorden. Siempre. Siempre. En toda la Biblia. Y si usted se da cuenta, cuando una persona vive una vida, digámoslo así, desenfrenada, una vida que le da rienda suelta al pecado, generalmente su vida es una vida desordenada. Ahora, entonces, desnudez y desorden son sinónimos en la Biblia. ¿Ok? Ahora, si la desnudez y el desorden son sinónimos, el desorden no refleja el carácter de Dios, refleja el carácter de quién. Si no refleja el carácter de Dios, ¿el carácter de quién refleja el desorden? De la serpiente. Refleja el carácter de la serpiente. Dígale que está la pasulla, voy corriendo a arreglar la casa, voy corriendo a arreglar el escritorio, a arreglar el closet, ¿verdad? O sea, yo no quiero que se sientan juzgados o juzgadas, ¿verdad? Pero estamos hablando en términos generales, ¿ok? Ahora, este desorden o desnudez o pecado, como usted quiera llamarle, trajo como resultado desconfianza y conflicto en la relación del hombre y la mujer. Y ahí vemos un matrimonio que les gusta boxear. ¿Por qué creen ustedes? Déjenme hacer una pregunta capciosa. ¿Por qué creen ustedes que yo les digo a ustedes que el pecado trajo en la relación de la pareja desconfianza y conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Los que han estado en la mayoría de las clases, ¿por qué? Piensen. Usen el brain. ¿Por qué? Tal vez podríamos hacer una lección en la que yo me callo y ustedes hablan, ¿verdad? Para ver cuánto han aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado trae conflicto y trae desconfianza en la relación entre el hombre y la mujer? Y entre el hombre y la mujer y Dios también. ¿Por qué? Porque no hay otra. ¿Por qué? Porque crea una barrera. Claro que sí. Ok, correcto, sí. ¿Quién más? Porque sentía celos. Se despiertan celos. Puede ser. ¿Sí? ¿Perdón? Desintegra, el pecado desintegra la familia. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Cuál fue el primer pecado o cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Desobediencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué connotaciones tiene la desobediencia? ¿Qué connotaciones tiene la desobediencia? La falta de confianza, la relación, separación, lo que ustedes dijeron, desintegración, desconfianza. Entonces, ¿por qué se crea? La Biblia dice en lo que hemos estado estudiando, dice que después del pecado, Eva y Adán entraron. Y es lo que vivimos hoy en día todos los matrimonios, hasta el día de hoy.
entraron no en una competencia, sino más bien como en una lucha. ¿Por qué? Por la naturaleza. Por la naturaleza y el propósito, y con esto termino, por el cual nosotros fuimos creados por Dios. Usted siempre ha oído, los que vamos a la iglesia, usted ha oído decir, Dios tiene un propósito en tu vida. Claro que sí. Eso es una de las verdades más grandes que se dice de cualquier púlpito. Claro que sí, Dios tiene un propósito. Ahora, el problema es, ¿conoce usted y conozco yo el propósito de Dios? Ahora, cuando yo tal vez desde este púlpito usted va a oír algo un poquito diferente. Porque cuando yo le digo a usted, Dios te creó con un propósito, ni yo estoy pensando en iglesia, ni estoy pensando en ministerio, ni estoy pensando en nada de esas cosas. Yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en Génesis capítulo 2. Yo estoy pensando en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y hemos venido analizando por casi año y medio. Oiga, cómo pasa el tiempo. Año y medio. ¿Qué significa haber sido creados a la imagen de Dios? Las palabras que Dios usa invocan el propósito para el cual Dios nos creó. Dios creó a la mujer con el propósito de ser la cerca de protección, el escudo de protección y la guía del hombre. Y Dios creó al hombre con el propósito de que recordara y pusiera por obra los mandamientos de Dios. Todo lo demás es comentario, dijo Rashid. Todo lo demás sale sobrando. Ministerio, iglesia, diezmo, ofrenda, todo lo demás sale sobrando. ¿Ok? Fue lo primero para lo que Dios nos creó. ¿Ok? Por eso Dios estableció el matrimonio. La semana entrante vamos a ver, si el Señor nos lo permite, qué significa o por qué Dios estableció el matrimonio. ¿Ok? Entonces, Dios, imagínense, Dios creó la mujer, según dice la Biblia, no lo digo yo. Si a usted no le gusta varón, agárrese con Dios, que conmigo sigue siendo amigo. Dios creó a la mujer, dice la Biblia, para que nosotros los hombres confiáramos enteramente en ellas como confiamos en Dios. Dios creó al hombre, dijo Pablo, para ser la cabeza del hogar, sí, pero venga en las próximas semanas para que sepa qué significa eso. Dios creó al hombre para que recordara y pusiera en práctica los mandamientos o la palabra de Dios en el hogar. ¿Ok? Si la mujer no cumple el propósito de Dios, el hombre se encuentra virtualmente desprotegido ante el enemigo. Usted dirá, sí, pero yo oro, yo ayuno, Dios es mi escudo. Todo eso es verdad, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el primer agente, claro, es Dios. Claro que sí, no estamos diciendo que no, pero representamos el carácter de Dios en la tierra. ¿O no es eso lo que quiere decir? Que somos imagen suya. Representamos el carácter de Dios, y la mujer representa el carácter de Dios cuando cuida, protege y procrea. ¿Ok? Así es que, vuelvo y le repito, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se crea un conflicto? Porque si yo tengo que confiar en la que me vendió, iba a decir algo, pero no digo, no es muy kosher, ¿verdad? Si yo tengo que confiar en la que me vendió, por decirlo de una manera popular, porque la Biblia lo dice, el diablo engañó a Eva, ¿verdad? Si yo tengo que confiar en la que me tiene que proteger y no lo hizo, ¿usted cree que yo le voy a volver a poner mi vida en sus manos? Qué difícil, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el Mesías vino a restaurar todas las cosas. Y es en Él, y únicamente en Él, en el que las cosas pueden ser restauradas
como al principio, porque vio Dios lo que había hecho y dijo: Dios es bueno. Amén. Entonces, hasta que no lleguemos a la restauración de todas las cosas, el conflicto va a existir. El conflicto existe en mi casa. Aunque yo sea pastor y llámeme como quiera, apóstol, profeta, póngame el título que quiera. Yo de vez en cuando me agarro con mi esposa. Y no hay golpes porque viera qué duro que pega ella, pero si no. A veces tenemos desavenencias y no crea que es que yo le digo: mi amor, estás mal en el Señor. No, yo no le digo así. Hay desavenencias serias. Pero Dios viene a restaurar eso. Y hasta que el hombre y la mujer no puedan volver a confiar el uno en el otro, no podremos alcanzar el propósito de Dios. Porque la mujer de igual manera va a decir: si este que tenía que amarrarse los pantalones y tenía que poner orden en el asunto no hizo nada, ¿cómo yo le voy a poner mi vida en sus manos también, verdad? De la misma manera. Una cosa por otra, ¿verdad? Ahora, entonces, el conflicto del hombre, o el hombre tiene conflicto en confiar en la mujer. De la misma manera, la mujer tiene conflicto de confiar en el hombre. Y el hombre y la mujer tenemos conflicto de confiar en Dios. ¿Es cierto o es mentira? Yo le puedo decir a usted en esta tarde: ¿cuántos de aquí confían en Dios? ¿Y por qué no hace lo que Dios dice? Entonces no confía. Exactamente. Si yo no hago, no es cierto que, y yo lo he dicho varias veces, no es cierto que es más fácil creerle al enemigo que creerle a Dios. Si le creyéramos verdaderamente a Dios, viviríamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y si viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios, seríamos verdaderamente luz en medio de las tinieblas. Y si fuéramos verdaderamente luz en medio de las tinieblas, ya el Señor hubiera venido. Amén. Así es que lleves eso para la casa esta semana. Medite en eso esta semana. Si Dios lo permite, la semana entrante vamos a hablar de una palabra muy interesante que aparece en el texto que estamos analizando, y es la palabra natatá. La palabra natatá. ¿Ok? Así es que vaya pensando en natatá toda la semana. Amén. Vamos a tener 5 minutos, si alguien tiene que ir al baño, y luego continuamos con la segunda parte del servicio.